Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez. ¡Mentira! ¡Jamás será mentira! En los umbrales de mi muerte, arriba España. Pasar de la oscuridad a la democracia, ¿no? De la oscuridad ideológica del franquismo a la democracia, pues claro, eso fue una experiencia. Bueno, la gente nos manifestábamos por las calles llenos de alegría. Yo recuerdo la manifestación aquella de amnistía, como era libertad, amnistía, salud de autonomía. Hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el registro de asociaciones políticas de dicho ministerio. Eso ocurre hasta que llega la democracia. Una vez que llegamos, se legalizan los partidos, el último de los cuales es el Partido Comunista, contra cuya legalización se oponía sobre todo el ejército, pues lo que se produce en el llamado Sábado Santo Rojo del año 77, entonces digamos prácticamente ya todos los partidos con algún tipo de presencia están legalizados, prácticamente, y se producen luego las elecciones generales. La campaña electoral concluyó el 13 de junio a medianoche tras la intervención a través de las pantallas de televisión de los líderes de los principales partidos y coaliciones. Todo el mundo que ha vivido aquella época en primera persona valora muchísimo lo que tenemos porque sabe lo que nos costó. Digo nos costó porque al final yo soy de los que piensa que la democracia la hemos construido entre todos los españoles. Unos habrán hecho más, otros habrán hecho menos, unos tienen un destacado papel, otros tienen un pequeño papel, pero todo el mundo ha tenido un papel en la democracia de la que disfrutamos en este momento en España. Y efectivamente construirla fue duro, fue largo, y desgraciadamente ha supuesto una enorme cantidad de víctimas de las que no nos debemos olvidar en ningún momento. Y había muchísimos peligros en la transición, ahora se puede ver con mucha alegría, pero realmente fueron unos años de un esfuerzo tremendo, de una incertidumbre también muy grande. Sí, que no sabías lo que iba a pasar al día siguiente, ¿no? Menos que no lo supiera yo, es que no lo sabíamos muchísimas personas, incluso algunas con grandes responsabilidades. En el Palacio de Congresos del Ministerio de Información y Turismo se había montado un centro de prensa para los miles de periodistas que siguieron de cerca la jornada electoral y el desarrollo del escrutinio, entre ellos 804 informadores extranjeros procedentes de cerca de 50 países. Era la señal de identidad de que todo estaba cambiando. Aunque trabajaras en un periódico conservador, pues era un momento de la barba negra muy poblada y de tener un aspecto y una apariencia externa de que tú estabas en otro lado y que estabas por lo que había que cambiar. Estamos todos de acuerdo en el texto que se ha repartido, procedemos entonces a la firma. ¿Qué ocurre cuando se presenta la sopa de letras de la transición? Pues lo que pasa sobre todo es que los ayuntamientos son dejados para el final. También en una situación que se venía de una crisis económica, la crisis del petróleo de aquellos años, con el tema de los atentados terroristas de ETA en muchísimas alturas. Bueno, toda la transición se fue montando poco a poco. Entonces las elecciones municipales vinieron después, una vez ya aprobada la Constitución, consolidadas, y en aquel momento los ayuntamientos, pues digamos, eran unas instituciones que habían estado sometidas a lo de la familia, el municipio, el sindicato y tal. Y te cuento la cantidad de material que se distribuía, estaban las calles llenas de carteles pegados por todas partes, de octavillas que se ponían en los coches o se tiraban al suelo, pins, banderas, camisetas. Era una fiesta, era un ambiente, era la fiesta de la libertad. On comença la lluita de símbols que coincideix amb la constitució de la primera corporacions democràtiques, tant en els ajuntaments com en les diputacions, i aleshores ja es planteja la lluita de símbols i es planteja l'ús, electoral d'un tema tan important com és la llengua, com són els símbols,
I sobretot és interessant en aquest període de constitució de la primera Diputació pues, com aquesta institució recolza d'una manera molt directa la preautonomia. Estava en el 79 i en el 39 s'havia acabat la guerra. Sí, dius que 40 anys, però el temor havia arribat molt després del 39. La postguerra havia sigut en molts casos pitjors que la guerra. Encima de la disciplina está el honor. era que el ciudadano se sintiese dueño de su ciudad, que la ciudad era de él, que los bancos de la calle son de él, las papeleras, lo otro son de él. Queríamos el Saler para el pueblo y el Río Verde. Y afortunadamente pues el Saler fue para el pueblo, se zanjó aquello, se cortó aquello, se dijo que no se iba a edificar más y no se edificó más. Y al río pues lo hicimos verde. ¿Qué nos pasó? Pues que tampoco llevamos nosotros un plan electoral muy rico de promesas, porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar dentro, lo repito, no lo sabíamos ni nosotros ni el PC. Se acababa el último bastión de representantes políticos del franquismo para entrar ya los votados por el pueblo. Y estaban, bueno, paralizados, arruinados, anclados en la prehistoria. Ahí es que hubo que cambiarlo todo. Realmente fueron unos años de un trabajo muy, muy intenso. Había que cambiarlo todo. No había una perra, cuando entramos ahí no había un duro. No había ni 5 céntimos, eso es verdad, ni 5 céntimos. No es que los hayan robado, es que no había dinero. No había dinero. Y tenga en cuenta que al principio no cobrábamos tampoco nada. Així després el que va passar a València va ser el terratrèmol de que el primer alcalde democràtic va ser expulsat ràpidament. Allò va produir una certa també incertidumbre, no?, en tots. El nou Ajuntament d'Esquerres, és a dir, 13 consellers del PSOE i 6 del PC, 19, que entren a governar l'Ajuntament després de 40 anys de dictadura. És que, clar, això on s'havia vist. Es un contrasentido, porque una época que se suponía que había menos libertad, teníamos más acceso a la información directa y a los interlocutores de forma directa que ahora que se supone que hay tanta libertad. Finalmente, a últimas horas de la tarde, se supieron los resultados provisionales que confirmaban el triunfo de la Unión del Centro Democrático, seguida del Partido Socialista Obrero Español, Partido Comunista y Alianza Popular.